Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por unirse a esta sesión en nombre de Senacit. Mi nombre es Solimar Cárdenas y soy la representante de IEEE Mujeres en Ingeniería de Latinoamérica y Caribe. Y es un gusto para mí estar acompañando esta sesión como coanfitriona acá con Senacit en la Escuela de Ciencias Físicas, Matemáticas de la Universidad de San Carlos. Eh, Tenemos en este seminario pues la oportunidad de presentar a Karen Tovar, quien se encuentra acá ya con nosotros. Es AI Engineer Lead en DataSite, con una especialización en procesamiento de lenguaje natural y computación cuántica. Es ingeniera graduada de la Universidad de Costa Rica y del Tecnológico de Costa Rica con formación complementaria en instituciones internacionales. Posee certificaciones en Qiskit de IBM, en Quantum World y desarrolla investigación activa en corrección de errores cuánticos, explorando el potencial de la computación cuántica para aplicaciones futuras en inteligencia artificial y ciencia de datos. Su experiencia profesional e investigativa abarca la aplicación de inteligencia artificial y machine learning en medicina, ingeniería biomédica y ciencia de materiales, con resultados publicados en revistas científicas nacionales e internacionales. Como miembro activa de IEEE Mujeres en Ingeniería, ha liderado iniciativas para promover la diversidad, inclusión y la participación de mujeres en carreras STEAM, además de impulsar programas de mentoría orientados a la formación de nuevas generaciones de líderes tecnológicas. Así que con el título From Bits to Qubits, An Intro to Quantum Computing, le dejo con ustedes a Karen. Gracias, Karen. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Solimar, por la introducción. Voy a compartir mi pantalla y espero que puedan ver ahí mi presentación. Ok, bueno, la idea de hoy es hablar un poquito de computación cuántica. Va a ser una charla totalmente introductoria para que entendamos cuál es la diferencia de la computación cuántica versus la computación clásica y cómo es que pasamos de bits a qubits. Como ya mencionó Solimar, soy ingeniera en inteligencia artificial y también soy investigadora en temas de computación cuántica en la Universidad de Costa Rica. Que para empezar tenemos que recordar cuáles son las bases de una computadora clásica, ¿verdad? Entonces, bueno, básicamente la computadora clásica em, tiene un chip, ¿verdad? Entonces, la laptop que utilizamos, el teléfono móvil, cualquier dispositivo electrónico inteligente es una computadora, tiene un chip, ¿verdad? Ese chip es un circuito integrado y ese circuito integrado básicamente puede hacer operaciones matemáticas, operaciones aritméticas, ¿verdad? Entonces puede hacer sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Eso es lo que está haciendo por detrás. ¿Cómo hace esas sumas y esas restas y esas operaciones? Bueno, básicamente lo hace con algo que se llama compuertas. Entonces, si son del ámbito de computación, recordarán esto las compuertas, y si no, estos son básicamente operaciones que se hacen con la electricidad. Entonces hay compuerta y, compuerta OR, compuerta NOT. Entonces, un ejemplo es la NOT, que básicamente si yo tengo un bit en 1 y le aplico una compuerta NOT, lo invierto, entonces pasa de ser 1 a 0 o viceversa, 0 a 1, ¿verdad? Entonces, estas operaciones se logran mezclando todas esas compuertas básicas, y detrás de esas compuertas hay un elemento electrónico básico que se llama transistor. Entonces, el transistor es como un switch, entonces es algo que nos permite pasar electricidad o corriente, y es lo que al final de cuentas, si yo tengo varios transistores, puedo hacer una compuerta. Si tengo varias compuertas, puedo hacer unidades aritméticas. Y si tengo varias unidades aritméticas, puedo armar diferentes circuitos integrados. Y la computadora se conforma de diferentes circuitos integrados. Entonces, en una computadora o en un teléfono móvil, todo se reduce
a que tenemos muchísimos transistores, muchísimos switch. Entonces, el switch o el transistor es algo que nos permite tener bits, que los bits es pasa electricidad o no pasa electricidad, ¿verdad? 1 o 0. Entonces, electricidad o no electricidad, y se traduce en eso. Entonces, la unidad de hardware más básica de una computadora clásica es el transistor, ¿ok? Ahora, el transistor, como es la unidad básica de la computadora clásica, pues entre más rápido queramos que sean las computadoras, entre más potencia queramos que tengan, más cálculos queramos que tengan, necesitamos más transistores, ¿verdad? Y si han visto, las computadoras cada vez son más pequeñas y los teléfonos móviles también. O sea, esto es una computadora y es un teléfono móvil muy chiquitito, ¿verdad? Pero es muy potente y muy rápido comparado a las computadoras que había antes. Esto quiere decir que el transistor tiene que ser muy, muy, muy pequeñito. Y entre más rápido que quiero que sea la computadora, más transistores quiero que haya en la computadora. Porque si tengo más transistores, eso significa que va a haber más cálculos y que va a haber más procesamiento. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho con el paso del tiempo? Reducir el tamaño del transistor para que en espacios más reducidos, como el del teléfono, quepan muchos más transistores, digamos. Entonces, ¿qué tan pequeño? Muy, muy pequeño. Entonces puse aquí una escala para que se hagan una idea. Digamos, este amarillito es como el transistor, ¿verdad? El transistor es mucho más pequeño que el virus de VIH. Entonces, el virus de VIH es de 120 nanómetros. Más o menos, los transistores que se fabrican ahorita son mucho más pequeños que ese virus. Para que se den una idea, qué tan pequeño es ese virus, lo puse al pie como de una célula, de un glóbulo rojo que mide 7 micrómetros. Entonces, este puntito azul de acá es este virus, al pie, digamos, en comparación con la célula, con el glóbulo rojo. Es muy pequeño y el transistor es mucho más pequeño. Esto es como una aproximación a escala. Entonces, imagínense que aquí está el virus, este puntito azul, y aquí ni lo alcanzamos a ver, habría un puntito amarillo y ese puntito amarillo sería el transistor. Entonces el transistor ahorita es muy, muy, muy pequeño, es mucho más pequeño que microscópico, ¿verdad? Entonces estamos, digamos, fabricando transistores súper, súper, súper pequeños con tal de poder poner una gran cantidad de transistores en la computadora para pues, poder tener más procesamiento. ¿Cuál es el problema? Que al hacer el transistor tan, tan pequeño, porque vean que ya es más pequeño que un virus, ¿verdad? O sea, es una cosa minúscula, es más pequeño que un virus, va a llegar un punto en donde ya no podemos hacer el transistor más pequeño. Entonces ya no podemos colocar más transistores en las computadoras. Entonces llegamos a un límite de procesamiento porque ya no podemos hacer más, más pequeño el transistor, entonces ya no va a haber más hardware, digamos, para hacer las computadoras más rápidas. Entonces, ahí decimos que estamos alcanzando un límite físico en el hardware, que es con el transistor, ¿verdad? Pero ese límite físico que estamos alcanzando es un límite de la física clásica, ¿verdad? Si lo pensamos como en tamaño, eso es un límite, digamos, que nos da la física clásica. Lo que tenemos que recordar es que la física clásica no es como la historia completa en la que se describe nuestro mundo. Hay algo que se llama también mecánica cuántica. Y la mecánica cuántica es algo que se estudia hace muchísimos años, digamos, ¿verdad? Los físicos más famosos empezaron a estudiar esta física, este tipo de física, pero pues nadie la había encontrado como un uso hasta ahorita, ¿verdad? Entonces, todo lo que tenemos nosotros de hardware y de computadoras se rige ahorita de la mano de la física clásica, ¿verdad? Pero ahora que nos damos cuenta que la física clásica es una limitación,
porque no puedo hacer los transistores más pequeños, entonces tengo que idear otra manera, ¿verdad? Entonces ahí es donde traemos como la mecánica cuántica a este problema, digamos, de la computación. Porque ahorita el problema que tiene la computación es que no podemos hacer computadoras más potentes en el futuro porque no puedo hacer el transistor más pequeño. Y todas las computadoras dependen del transistor. Ese es el problema. Entonces, ¿qué hacemos? Ok, traigamos la mecánica cuántica y hagamos otra cosa que no sea el transistor. ¿Y qué es la mecánica cuántica? Entonces, la mecánica cuántica es una parte de la física, es una ciencia que básicamente se centra en estudiar los bloques constructivos del universo más pequeños. Entonces, eso quiere decir que estudia átomos y partículas, ¿verdad? Entonces, la mecánica cuántica es como la ciencia que estudia las interacciones físicas más pequeñas que hay o que conocemos. Y eso tiene que ver con átomos, electrones, protones, partículas, etcétera, ¿verdad? Entonces, esa es la parte de la física que estudia las cosas muy chiquititas. Y como ya vimos que nuestro problema ahorita en la computadora clásica es que tenemos una limitación de tamaño porque queremos hacer cosas muy pequeñitas, pero ya no podemos. Entonces, como que por ahí resonó que si utilizamos la mecánica cuántica, que estudia cosas, las cosas más pequeñas del universo, entonces de pronto podríamos hacer otro tipo de computación. Entonces, de aquí nace la computación cuántica. Es el tipo de computación que va a agarrar las leyes de la mecánica cuántica y las va a aprovechar, ¿verdad? O sea, ya no va a utilizar solo la física clásica o lo que conocemos, las leyes de física clásica, sino que va a empezar a tomar todo lo que se ha estudiado de mecánica cuántica, de estas cositas súper chiquititas como los átomos y las partículas, y vamos a ver si lo podemos utilizar para hacer otro tipo de hardware y a eso le llamamos computación cuántica. ¿Por qué? Porque yo ahorita ya no quiero trabajar con transistores. O sea, ya vi que eso me va a limitar en un futuro, entonces quiero inventar otro tipo de hardware. Entonces, para inventar otro tipo de hardware, me voy con la mecánica cuántica. Y de ahí nace este campo de estudio que se llama la computación cuántica. ¿Okay? Ahora, vamos a tratar de ver qué es un qubit, ¿verdad? Entonces ya entendimos que la computadora clásica tiene una limitación y la limitación es el tamaño de los transistores, de que ya no los podemos fabricar tan pequeños. Ahora, en la computación cuántica podemos inventarnos otro tipo de hardware. En la computadora clásica tenemos bits, usualmente, ¿verdad? Entonces, el bit es el 0 o el 1, que sabemos que ese es el idioma que hablan en las computadoras, que hablan los teléfonos y los aparatos electrónicos, ¿verdad? 0 y 1, esos son los bits. Entonces, usualmente, el 1 es que está pasando corriente, ¿verdad? O sea, que yo tengo mi switch que me deja pasar corriente, mi transistor me está dejando pasar corriente, está cerrado. Y el 0 es que no hay paso de corriente. Entonces son dos estados. 0, no hay corriente. 1, sí hay corriente. Eso es un bit, ¿verdad? Entonces aquí está. Entonces 1 pasa corriente. Tengo el transistor, digamos que me deja pasar corriente. Está cerrado. Y el 0 se abre el switch, entonces no me deja, se abre el puente y no me deja pasar corriente. 0 y 1. Y a partir de eso funcionan las computadoras porque se empiezan a crear las compuertas, luego las unidades aritméticas y luego los circuitos integrados, ¿verdad? Ahora, hay otra manera de visualizar los bits. Podríamos imaginarnos que tenemos un imán y podemos decir que el polo sur del imán es 0 y el polo norte es 1, ¿verdad? Dos extremos. Entonces, abajo 0 y arriba 1. Y siguen siendo solo dos, o sea, dos estados y son totalmente diferentes y son opuestos, ¿verdad? 0 y 1, como en un imán. Ahora imaginemos que ya no estamos en 2D, sino que metemos ese imán en una esfera.
lo vamos a meter como en el espacio 3D, ¿verdad? Porque antes era como una rayita, 0 y 1, polo sur, polo norte. Pero si traemos ese imán, digamos que este es el imán, entonces si traemos ese imán aquí al espacio 3D, ¿verdad? Podemos imaginar que está como en una esfera. Entonces, el 0 y el 1 pues siguen ahí y sigue siendo polo sur y polo norte, ¿verdad? El 0 y el 1. Pero ¿qué pasa? Si yo visualizo la esfera, ahora tengo más espacio. O sea, tengo otros puntos en la esfera, no solo tengo el polo sur ni el polo norte, ¿verdad? Entonces, imagínense la Tierra. Entonces, la Tierra pues sí tiene el polo sur, el polo norte, el polo sur, pero pues hay un montón de países y hay mucho espacio en el resto de la Tierra. Entonces, es lo mismo acá. Entonces, vamos a visualizar el qubit como una esfera. Entonces, el bit es nada más el polo sur y el polo norte, ¿verdad? Una línea, abajo y arriba. Pero el qubit lo visualizo como una esfera. Entonces, imaginemos que en esa esfera, digamos, enterramos un alfiler acá. Entonces, ahí yo les pregunto, ¿eso es un 1 o es un 0? Si está acá, ¿verdad? O sea, vean que no está ni en el polo sur ni está en el polo norte. Ya dijimos que el sur es 0 y el norte es 1. Pero mi alfiler yo no lo enterré en ninguno de esos polos, yo lo enterré aquí, como por acá. ¿Qué es eso? Eso es 1, es 0, no es ninguno, ¿verdad? Entonces, usualmente aquí es donde las personas dicen como es los dos al mismo tiempo. Y por eso en computación cuántica y en mecánica cuántica se habla o van a escuchar de cosas de que son los dos a la vez, ¿verdad? Es una abstracción muy grande de esto que vamos a ver a continuación. Entonces, aquí decimos como, bueno, es que es los dos, es 0 y 1, o podríamos decir, no es ninguno, no es ni 0 ni 1, ¿verdad? Porque vean que está aquí como casi como la mitad de la esfera, no está ni en el norte ni en el sur. En realidad lo que está pasando a nivel de mecánica cuántica, no es que sean ambas cosas al mismo tiempo, es una probabilidad de los dos, ¿ok? Entonces, hay una probabilidad de que sea 1 y una probabilidad de que sea 0. Entonces, 1 y 0 siempre van a ser nuestros puntos de referencia. El polo norte y el polo sur siempre son los puntos de referencia en los qubits, ¿verdad? Pero si mi alfiler, recuerden la esfera, está en otro lado, pues no sé si es 1, no sé si es 0, pero va a ser probable que sea 0 si está más cerca del polo sur, va a ser más probable que sea 1 si está más cerca que el polo norte. Entonces, por ejemplo, este alfiler está un poquito más cerca del polo norte, ¿verdad? Entonces, es más probable que sea 1, pero eso no quita que no haya probabilidad de que sea 0, ¿ok? Podría ser que el alfiler baje a 0, aunque es menos probable porque está más cerca del 1, ¿verdad? Entonces vean esto como imanes. Si tengo mi alfiler más cerca del 1, se va a ir a pegar al 1, al polo norte, porque está más cerca. Es más difícil que vaya hasta 0. Entonces es más probable que sea 1 porque está más cerca del 1. Pero eso no quiere decir que no pueda pasar algo en el espacio, ¿verdad? Que haga que el alfiler se mueva a 0. Entonces, hay una probabilidad de que sea ambos, ¿ok? Entonces, a eso nos referimos con que es ambos a la vez, o a veces la gente dice que son las dos cosas al mismo tiempo. No es que sean las dos cosas al mismo tiempo, sino que tienen una probabilidad de ser 1 o de ser 0. Puede ser que la probabilidad de ser 0 sea muy bajita, entonces casi que sabemos que va a ser 1 y viceversa, ¿verdad? Entonces, un qubit es eso, es como una representación de probabilidades, es una combinación lineal, se llama en mecánica cuántica, en donde tenemos la probabilidad de estar como en los dos estados. Entonces, por ejemplo, el 1 tiene la probabilidad del 100% de ser 1 y una probabilidad del 0% de ser 0.
pero igual son probabilidades, ¿ves? Si yo cambio esos números, entonces este alfa y este beta cambia. Y esto que se ve aquí, digamos, con esta ecuación, esa es la representación de un qubit, ¿verdad? Entonces, no es que sea uno o cero, ni los dos a la vez, sino que tiene probabilidades. Entonces, es como cuando tiramos una moneda al aire. No sé si la moneda va a caer en cara o cruz. Tiene una probabilidad de caer en cara y una probabilidad de caer en cruz. Y usualmente es un 50-50, ¿verdad? Mientras está en el aire, es los dos. Tiene probabilidad de ser los dos, ¿verdad? No es ninguno. Hasta que ya cae en mi mano o en el suelo, pues ya puedo saber a qué colapsó, ¿verdad? Pero mientras está en el aire, puede ser cualquiera de los dos, cara o cruz. Entonces, aquí es lo mismo. Mientras el qubit se está procesando y mientras yo no lo he medido, y ahorita vemos qué es esto de medir, pues puede ser ambos, puede ser 0 y puede ser 1, porque tiene una probabilidad. Es como la moneda en el aire. ¿Ok? Ahora, ¿cómo construimos un qubit? Porque ya vimos que un bit es fácil de construir, porque básicamente nada más necesito un transistor o un switch. Dejo pasar corriente o no dejo pasar corriente y ya tengo un bit, un 0 o un 1. ¿Cómo hacemos con los qubits? Si ya les estoy diciendo que son como estas esferas, o sea, ¿cómo represento eso? Hay diferentes maneras de hacerlo y diferentes técnicas que se utilizan y se siguen desarrollando, perdón, más técnicas actualmente. Les voy a explicar una de las técnicas que es como una técnica bastante conocida, bastante estable y se utiliza, digamos, bastante, que se llama la técnica de iones atrapados o trampa de iones. Entonces, aquí, ¿qué es lo que se hace? Entonces, nos imaginamos que nosotros estamos en nuestro laboratorio de computación cuántica y tenemos que tener alguno de estos tres elementos. Hay un par de elementos más que se utilizan, pero estos son como los más comunes. Entonces, puede ser berilio, calcio o estroncio. Entonces, esos elementos yo elijo uno. Y yo voy a decir como, ok, necesito átomos, necesito partículas de estos elementos, porque acuérdense que con computadoras cuánticas trabajamos con mecánica cuántica. ¿Qué estudiaba la mecánica cuántica? Átomos o partículas. Entonces, mi hardware va a ser átomos o partículas. Entonces yo digo, ok, voy a necesitar átomos de calcio. Ese es el elemento que elegí, ¿verdad? Entonces, estos son elementos que ya se han estudiado, que se saben que son los mejores para construir qubits. Entonces, primero agarro, digamos, como algunos átomos de calcio, ¿verdad? Y los voy a ionizar. ¿Qué es ionizar? No los voy a mantener en su estado neutro, sino que yo más bien quiero que tengan una carga positiva. Entonces, lo que quiero hacer es que les voy a quitar un electrón. ¿Por qué quiero que tengan una carga positiva? Porque va a ser más fácil manipularlos. Entonces, eso se puede hacer con un láser, por ejemplo, o también se puede calentar, etcétera, ¿verdad? Lo que yo quiero es que pierda unos electrones para que el calcio me quede como más positivo, o sea, que tenga más protones. Entonces, ahí lo transformo en un ion, ¿verdad? Entonces, cuando yo ya tengo el ion, digamos que tengo el calcio como con más protones que electrones, lo voy a pasar a una trampa de iones. Entonces, esta trampa básicamente lo que tiene es unos campos electromagnéticos que me permiten hacer, manipular el ion, ¿verdad? La partícula, me permiten manipularla y eso hace que yo la pueda, digamos, aislar. Al estar la partícula con más carga positiva, es más fácil manipularla con el campo eléctrico. Por eso quiero convertirla en ion, por eso quiero que tenga más protones que electrones, porque si tiene carga positiva, va a ser más fácil atraparla. ¿Qué significa atraparla? Que voy a separar el átomo, voy a separar, digamos, el átomo de los demás. Entonces puedo aislar un solo átomo, ¿verdad? Entonces, si ven aquí en la trampa, aquí cada bolita de estos es un átomo y atrapé uno. Entonces aquí es como si fuéramos como cazando iones y necesitamos atrapar uno.
¿verdad? Entonces, porque una partícula va a ser mi qubit, solo uno, ¿verdad? La esfera. Entonces, ese átomo es como mi esfera, ¿verdad? Necesito atraparlo. Entonces lo hago con esta trampa, que es básicamente campos electromagnéticos. Ahora, yo luego voy a manipular el ion que atrapé, ese átomo, lo voy a manipular. ¿Cómo lo manipulo? Con láseres. Entonces, usualmente los átomos, y no sé si se acuerdan de química o de ciencias, pero básicamente los átomos tienen algo que se llama spin, que lo podemos representar con esta flechita que está acá. Entonces, cada partícula, cada átomo tiene un spin, digamos, que es como una dirección hacia donde apunta. Si yo le coloco láseres o campos eléctricos o cualquier interacción a ese átomo, pues ese spin se va a mover para todos lados, ¿verdad? Si yo tengo mucho cuidado de cómo lo hago, yo puedo llegar a controlar ese spin. Entonces yo puedo decir que yo quiero que la flechita vaya para arriba, que vaya para abajo, etcétera, ¿verdad? Entonces, de nuevo, imagínense como la bolita con el alfiler. Yo puedo manipular hacia dónde apunta ese alfiler y lo puedo hacer con láseres, ¿ok? Entonces yo manipulo el átomo y cuando yo creo que ya hice una manipulación suficiente, entonces lo que hago es medir, ¿ok? Entonces, medir es lo que les decía. Si tiramos la moneda al aire y está en cara o cruz, perdón, al mismo tiempo, porque está en el aire, no sé en qué está, hasta que cae, digamos, de nuevo mi mano, yo voy a ver si fue cara o cruz. Eso es una medición. Entonces, aquí pasa lo mismo. Yo voy a modificar con los láseres el ion, el átomo, y voy a hacer que gire y que cambie, pero al final ya tengo que mirar a ver dónde quedó la flechita, al final para dónde está apuntando. Entonces, cuando yo miro hacia dónde está apuntando la flechita, eso se llama una medición. Entonces, la medición es básicamente, necesito verificar hacia dónde quedó la flechita. Ahí decimos que colapsa el estado. ¿Qué significa que colapsa el estado? Que la flechita siempre se va a inclinar o a 0 o a 1, ¿ok? Siempre va a colapsar en 0 o en 1. Pero mientras están como en el paso 2, puede estar en cualquier lado, ¿verdad? Es como la moneda en el aire. Puede estar en cualquiera de los dos, en cualquier dirección, pero al final cuando ya la voy a medir, es más probable que se vaya o para abajo o para arriba, pero solo me doy cuenta hasta que la mido. ¿Cómo la mido? Con otro láser. Hay otro láser especial que, por ejemplo, si la flechita va para arriba, eh, emite un fotón, entonces alumbra. Si la flechita quedó para abajo, entonces no alumbra. Entonces, así sé. Si entonces cuando yo aplico el láser alumbra, ya sé que colapsó hacia uno, ¿verdad? Si no alumbra, entonces sé que se quedó hacia abajo. Entonces, ahí decimos que colapsa el estado y colapsa el estado es, voy a medir hacia dónde quedó la flechita, que es lo mismo de tiro la moneda y ahora sí voy a ver si cayó en cara cruz. ¿Okay? Ahora, en el paso 2 vimos que yo hago diferentes maniobras con los láseres y yo hago que esta partícula cambie de dirección, ¿verdad? Que la flechita cambie hacia donde apunta con los láseres. Eso se llama compuertas cuánticas, ¿ok? ¿Se acuerdan que en la computadora clásica tenemos compuertas como la I, la OR, la NOT? Pues en computación cuántica se inventó algo similar y le llamamos compuertas cuánticas. Básicamente, eso son operaciones que va a cambiar el estado del qubit. Ya vimos que el qubit es el átomo, ¿verdad? Entonces, si yo con un láser le cambio la dirección, eso es aplicarle una compuerta. Básicamente, cambiar el estado de ese qubit, ¿verdad? Entonces, yo voy a tener el átomo en una posición inicial, le aplico un láser, que en este caso sería la compuerta cuántica, y al final ese átomo va a tener otra dirección. Entonces va a tener un qubit de salida, ¿verdad? Entonces, eso es lo que está pasando físicamente. Si lo vemos teóricamente, pues se representa así, ¿verdad?
Entonces, la compuerta cuántica es básicamente lo que yo hago que altera el estado de ese átomo, o sea, la dirección de la flechita. Entonces, hay diferentes tipos de compuertas cuánticas. Y aquí nada más esto es como para que vean, digamos, cómo se ha hecho la analogía de las clásicas a las cuánticas. Por ejemplo, en la clásica tenemos el NOT, ¿verdad? Cuando algo era un bit era 1, si le aplicó la compuerta NOT, salía un 0, ¿verdad? Que eso es básicamente apagaba la electricidad. O viceversa, si era 0, se convertía en 1. Ahora, en computación cuántica se trata de hacer algo similar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Ok, si mi átomo está apuntando hacia arriba, yo voy a aplicarle una NOT, eso significa que voy a hacer que gire hacia abajo y que ahora apunte hacia el 0, ¿verdad? Entonces, eso es un NOT. ¿Cómo hago eso? Pues ya vimos con un láser que haga que gire, digamos, totalmente en ese eje, en el eje Z, ¿verdad? Y digamos, si lo vemos como teóricamente, se ve así. Físicamente ya sabemos que estamos aplicando un láser que hace que pase de apuntar arriba a apuntar abajo. Hay otras compuertas, ¿verdad? Que hace que rote en diferentes ejes. Entonces aquí les puse como el ejemplo como de la esfera. Entonces, según el eje que hago que en el que rote, pues la compuerta tiene otro nombre. Ya vimos que es básicamente con el láser, yo estoy jugando muy cuidadosamente para ver cómo rota ese átomo. ¿Qué está pasando en la teoría? En la teoría todo esto se representa con matrices matemáticas. Entonces, aquí la matemática va de la mano con la mecánica cuántica, ¿verdad? Con la matemática, la mecánica cuántica, que es la manera en que representamos eso digamos, algebraicamente. Entonces, ¿cómo lo representamos en mecánica cuántica? Todo se convierte en operaciones de matrices, ¿verdad? Físicamente ya sabemos que es que yo estoy alterando el átomo a través de láseres, si utilizamos este método de iones atrapados. Esta, por ejemplo, es la compuerta Pauli ZY. Digamos, la anterior es la X, que hace que el átomo solo gire en el eje X. Esta hace que gire en el eje Z o en el eje Y, ¿verdad? Entonces, imagínense de nuevo la esfera. Entonces, la esfera puede girar en X, en Z o en Y, y dependiendo de cuánto yo la gire, o de si primero la giro en Y o primero en X, etcétera, pues eso va a hacer que apunte en diferente dirección la flechita. Entonces, eso es aplicar compuertas. Y yo puedo aplicar compuertas de manera secuencial, eh, según, digamos, lo que yo quiera para cambiar la dirección del átomo. ¿Cómo se ve eso en la teoría? Eso se representa con matrices. Entonces, ahorita no me interesa que entiendan como las matrices, pero lo que quiero es que sepan que hay una representación matemática de toda esta teoría, ¿verdad? Entonces, la representación matemática es operaciones de matrices, que eso es lo que utiliza la mecánica cuántica. Físicamente ya vimos que es empezar a jugar con el átomo. Este es otro ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia. Aquí lo que quería mostrarles es que en la bolita usualmente tenemos el 0 y el 1, polo norte, polo sur, ¿verdad? Como lo queramos representar. Y hay otros dos estados que se manejan también, que es el menos y el más, que son las diagonales, ¿verdad? Eso es lo que les quería mostrar acá. Entonces, en una esfera va a haber infinidad de estados, ¿verdad? Porque imagínense la flechita, a cuántas direcciones no puede apuntar estando en una esfera, pues a un montón, ¿verdad? De ahí viene el poder de los qubits, de que yo puedo apuntar a muchísimas direcciones. Eso quiere decir que yo podría guardar mucha más información, porque ahora tengo toda la esfera y no solo tengo 0 y 1, ¿verdad? Para fines teóricos y de cálculos, pues se utiliza el 0 y el 1 y el menos y el más, que son las diagonales, ¿verdad? Pero pues yo podría tener mis propios estados personalizados en diferentes direcciones de la esfera y los puedo nombrar también, si quiero.
Entonces, eso es nada más como para que vean cuál es la representación matemática detrás, porque no siempre vamos a estar trabajando en un laboratorio haciendo qubits o así, ¿verdad? Sino que muchas veces se va a estar trabajando teóricamente. Entonces, los algoritmos, cuando se trabaja con algoritmos y yo voy a diseñar un algoritmo de computación cuántica, lo que yo hago es ver la matemática detrás y trabajar con estas matrices, con la multiplicación de matrices. Entonces, aplicar una compuerta significa multiplicar por una matriz específica, ¿verdad? Una persona que esté dedicada más a la parte experimental o la parte de hardware probablemente no va a trabajar tanto en esa matemática, sino que va a ir a trabajar más como con los láseres o con diferentes campos electromagnéticos, ¿verdad? Entonces son diferentes áreas en los que uno se enfoca, entonces es igual que en las ciencias de la computación ahorita. Entonces las ciencias de la computación en su momento tenía una parte teórica muy importante, pues ahorita también, pero cuando se estaba desarrollando era muy importante cómo se diseñaban los algoritmos. Hay representaciones matemáticas de los algoritmos que utilizamos en las computadoras clásicas, etcétera. Entonces, esto es parecido. Tenemos representaciones matemáticas y no necesariamente yo tengo que tener acceso a un laboratorio de física con láseres para hacer computación cuántica, no. O sea, yo entiendo qué es lo que pasa a nivel físico, pero por ejemplo yo me quedo como con la parte eh, teórica de diseño de algoritmos a través de la matemática. Y ahora, digamos, ¿cómo programamos eso? Porque vimos que tiene que ver con mucho con matemática, con multiplicaciones de matrices, con láseres, con todo eso, pero si yo lo quiero programar, porque yo en una computadora clásica puedo programar, entonces, ¿cómo programo en una computadora cuántica? Bueno, para eso, en realidad, se ha avanzado muchísimo, vamos como muy rápido en este campo. Hay kits de software, digamos, SDKs se llama, que es kit de desarrollo de software, que han desarrollado diferentes empresas. Hay dos muy famosos, que es IBM y Google. Entonces, IBM tiene uno que se llama Qiskit. Y Qiskit básicamente es como una librería, como es un framework, es una librería. Uno programa en Python, ¿verdad? Entonces, si han escuchado de Python, uno lo programa en Python. Entonces, ¿qué es lo que hicieron ellos? Ellos crearon por detrás todo este código, todo el código que va a hacer esta matemática. Entonces, yo no tengo que ir paso por paso a hacer estas multiplicaciones de matrices ni nada de eso. Yo lo que hago es utilizar las funcionalidades que IBM desarrolló. Entonces ellos ya tienen funciones específicas para las compuertas. Entonces yo nada más aplico una función, un método, ¿verdad? Lo importo y lo llamo. Y yo no me tengo que preocupar sobre qué está pasando por detrás, porque IBM ya lo programó todo eso, ¿verdad? Entonces yo empiezo, digamos, a diseñar mis algoritmos con las compuertas, pero sin preocuparme mucho de la matemática, porque ya eso está detrás. Entonces, Qiskit es uno de los primeros que hubo y han crecido muchísimo. Tienen diferentes componentes. Uno puede simular em, algoritmos cuánticos en simuladores, ¿verdad? También, si uno quiere, uno puede correr en las computadoras cuánticas de ellos. Ellos tienen una nube cuántica, entonces tienen de manera gratuita, le dan a uno, creo que 10 minutos al mes, que suena muy poquito, pero en realidad en una computadora cuántica es bastante. Entonces yo puedo correr, digamos, como experimentos y algoritmos en las computadoras cuánticas de IBM desde acá. Yo no tengo que tener acceso a una computadora cuántica aquí, sino que yo nada más lo mando a correr en la nube. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Pues entonces Qiskit manda eso al hardware de IBM y lo corre en la computadora cuántica ahí y me da los resultados. O si tal vez ya no tengo como suficiente eh, suficientes minutos disponibles en la nube o no sé, me quedé sin tiempo, ¿verdad? Entonces lo puedo hacer en un simulador. Entonces Qiskit da simuladores cuánticos para que uno lo corra las veces que uno quiera para ver
cómo se comportaría más o menos en una computadora cuántica. Entonces, si yo estoy haciendo experimentos o así y no me quiero gastar como los créditos en la computadora cuántica real, primero lo simulo y lo puedo simular las veces que yo quiera. Entonces, ellos tienen simuladores específicos de computadoras cuánticas. Esos simuladores corren en una computadora normal, pero a nivel de código, ellos han implementado diferentes aspectos para hacer que parezca que corre en una computadora cuántica. Entonces, yo puedo ver cómo se comportaría, ¿verdad? Lo bueno de esto es que, como les digo, es a alto nivel, es como utilizar Python, y también tienen una academia y uno puede obtener la certificación si quiere. Tienen canales de YouTube, tienen libros, etcétera. Es bastante completo. El otro, que es muy famoso, es el de Google, que se llama Circ. Entonces es igual, este es abierto, este es gratis y yo puedo utilizarlo para hacer mis algoritmos cuánticos. El algoritmo cuántico se llama circuito cuántico. Entonces, cuando vean la palabra circuito cuántico, es un algoritmo cuántico. Entonces, yo puedo empezar a crear qubits ahí y hacerle las operaciones que dijimos, ¿verdad? Entonces, esas operaciones, esas compuertas, pues yo las programo y ya ellos en el hardware, cuando se mande a la nube cuántica, pues Google, según el hardware que tenga, ellos ya tienen la computadora cuántica para o aplicar los láseres o aplicar los circuitos electromagnéticos, etcétera, ¿verdad? Yo no sé cómo lo hacen, yo lo único que sé es que quiero aplicarle esa compuerta. Y por detrás, Google en su hardware lo está aplicando de cierta manera. Este igual me da como me da un tiempo, unos créditos, digamos, en la nube cuántica, y si no, también puedo simular, al igual que IBM, puedo simular qué pasaría si se corriera eso en una computadora cuántica. ¿Ok? Y bueno, ¿por qué es que queremos la computación cuántica? Porque tal vez si la vemos de primera instancia, suena un poco como complicada y engorrosa, esto como de las operaciones algebraicas o de los láseres, y así suena como que tal vez es como estamos sobrecomplicando las cosas. Pues en realidad, si recordamos, la esfera, que es el qubit, ¿verdad? Nos permite tener más puntos de información. Al tener más puntos de información, ya no solo, digamos, el polo norte y el polo sur, sino toda la esfera, podemos manejar más datos y procesar más datos, que acuérdense que era nuestro problema inicial. Nuestro problema inicial es que no podemos hacer el transistor más pequeño para procesar más datos, ¿verdad? Porque ya llega un límite físico en que no podemos hacerlo más pequeño. Entonces, con los qubits ya no necesitamos transistor y ahora tengo algo que me permite manejar más información. Entonces, ese manejo de más información me permite procesar más y eventualmente hace que podamos utilizarlos en aplicaciones de criptografía, ¿verdad? De seguridad, seguridad bancaria, seguridad de datos. Podemos desarrollar nuevos materiales de manera más fácil y nuevas medicinas. Estos dos ahorita con computadoras clásicas es complejo porque tienen muchas posibilidades. Desarrollar, por ejemplo, un nuevo material, crear un nuevo material es muy difícil porque hay muchas posibilidades. Entonces, para la computadora clásica, calcular todas las posibilidades le va a tomar mucho tiempo, años, ¿verdad? Entonces, hay simulaciones que en una computadora clásica no se pueden hacer porque tomarían años si lo hacemos con bits. Pero si lo hacemos con qubits, podemos procesar mucha más información porque no solo tenemos polo norte y polo sur, sino toda la esfera. Entonces, sería más rápido. Y va lo mismo, digamos, con buscar en base de datos o problemas de optimización, porque el qubit me permite, es una unidad de información que me permite tener más posibilidades que los bits. Entonces, esto hace que tenga un potencial uso en estas situaciones en las que la computadora clásica ahorita no podría, ¿verdad? Entonces, por eso a veces se habla también de que es un riesgo como para la criptografía bancaria, porque eventualmente una computadora podría descifrar muy rápido las claves de seguridad que se utilizan en el sistema bancario, ¿verdad? Que básicamente eso es
unas operaciones que se hacen con números primos que a la computadora clásica le tomarían años hacer porque son muchas, muchas posibilidades, pero la computadora cuántica eventualmente podría hacerlo muy rápido, ¿verdad? Entonces, desde ya, por eso se está trabajando en algoritmos cuánticos para criptografía y etcétera, para cuando ya tengamos como el hardware, digamos, poder asegurar todo. Y bueno, no todo es como de maravillas. Este es un tema como muy bonito, pero ahorita hay muchas limitaciones con la computación cuántica. No reemplaza la computadora clásica en este momento y tampoco la va a reemplazar porque la computadora cuántica está pensada para estas aplicaciones en específico que les digo que la computadora clásica no puede hacer. Pero para yo buscar en internet, yo hacer una presentación, para yo trabajar, probablemente no necesite una computadora cuántica. Entonces, nunca va a ser un reemplazo de la computadora clásica totalmente, sino que más bien se va a utilizar en estas aplicaciones que ahorita la computadora clásica se le dificulta. Em, la ventaja cuántica todavía, como les digo, es específica para ciertos problemas, no es general. La computadora cuántica no viene a solucionar la vida de la tecnología, sino que se piensa específicamente para ciertos problemas y se estudian esos problemas como la criptografía o el desarrollo de nuevos materiales. Entonces, algoritmos que se hacen son pensados específicamente para esas aplicaciones. Y la mayor dificultad es que ahorita estamos en una era que se llama NISQ, que básicamente es escala cuántica de intermedio, de ruidosa intermedia, que eso es básicamente, ok, los qubits que tenemos, estos átomos, son muy ruidosos. ¿Qué quiere decir que sean ruidosos? Acuérdense que son átomos. Estamos trabajando con átomos, cositas muy pequeñas. Y cualquier cosa en el ambiente los perturba. O sea, podría ser lo más mínimo, no sé, un rayo de sol, un fotón, lo que sea que entra por la ventana, lo va a alterar, va a cambiar su dirección. La temperatura incorrecta va a hacer que se mueva a otra dirección, que la flechita apunte a otra dirección. Entonces, eso hace que sea ruidoso. ¿Por qué? Porque el átomo se mueve en direcciones que yo no quiero que se mueva. Entonces, empieza a guardar información errónea porque ya no está bajo mi control, sino que cualquier perturbación del ambiente lo va a afectar. Entonces, esa es la principal limitación que hay ahorita en la computación cuántica. Encontrar qubits que sean estables y que no sean tan ruidosos. Entonces, usualmente, ahorita en las computadoras cuánticas que hay, se tienen poquitos qubits, entonces no se pueden hacer grandes cosas con esas computadoras porque se requieren de ambientes muy controlados para tener, no sé, digamos unos 800 o 1000 átomos estables, ¿verdad? 1000 qubits. 1000 qubits físicamente no es mucha información ahorita, entonces más adelante cuando se siga desarrollando hardware, digamos, más estable, mejores qubits, etcétera, vamos a poder tener, no sé, 20.000 qubits y con 20.000 qubits físicos, 20.000 átomos ya estables, que no tengan ruido, que no estén perturbados, va a ser más fácil hablar como de estas aplicaciones de criptografía, crear nuevos materiales, etcétera. Entonces, todavía estamos como en proceso, pero eso es como una limitación. Entonces, sí hay computadoras cuánticas, pero las computadoras cuánticas que hay ahorita no, no van a solucionar los problemas que queremos que solucione y tampoco están reemplazando las computadoras clásicas, sino que más bien ahorita están en una etapa todavía muy experimental, muy de seguirla estudiando, pero yo calculo que en unos 10 años probablemente ya sea un hardware, digamos, mucho más estable y que ya todas estas cosas empiecen a ser mucho más comunes y más utilizadas. Y bueno, eso sería de mi parte por la charla de hoy. Ahí les dejo mi LinkedIn por si quieren como hacerme como alguna pregunta, si quieren aprender más del tema o si quieren material, también me pueden escribir por ahí. Y sí, muchísimas gracias por quedarse hoy a la charla.
Muchas gracias, Karen. La verdad es de que nos has dado un camino desde los inicios, hablando de la parte física teórica, matemática, ejemplos, aplicaciones. eh, no, yo creo que esta charla y creo que llegó en el momento justo de todo lo que ya se ha estado haciendo en el marco de este año cuántico. Entonces, no sé si María Eugenia estás ahí con nosotros si quieras, y si hay preguntas también. Y yo estoy revisando acá en el chat. Bueno, Está María agradecer a Eugenia. Karen también por esta charla. No son temas fáciles de contar, ¿verdad? Sobre todo charlas para público en general, que no necesariamente han estudiado algo sobre física cuántica, ¿verdad? Y te agradezco mucho porque fue bastante didáctica, ¿verdad? Lo de los polos, el alfiler y todo esto me pareció como muy interesante y muchas gracias de verdad. Y creo que más que preguntas, creo que hay comentarios, que muy interesante, que si se va a grabar, creo que sí se va a grabar. Bueno, Cenacita está grabando y luego la sube a Facebook. Me parece que, que quedan en Facebook. No sé si quieres leer a tú alguno de los comentarios, Solimar, o vamos ahí entre las dos. Ahí entran las dos. Dale tú el siguiente. Vamos a ver. Muy interesante. Dice, son ambos a la vez. Pero desde una perspectiva de probabilidad nos comentaba Juan Luis Herrera, creo que era el inicio, cuando tú estabas hablando que era los dos a la vez, ¿verdad? Ujú, la pregunta, sí. Y Eh, bueno, sí, sería dice Juan Andrés, Herrera ¿verdad? que excelente la información y también Kelly, que excelente charla y hace un par de preguntas. Dice, la primera es, ¿existen problemas de calor en computación cuántica? Y si existe documentación en el framework de Python. Sí, para responder la primera sobre problemas de calor, sí, es uno de los principales problemas que hay, la refrigeración que hay que darle a las computadoras cuánticas. De hecho, como dato curioso, la temperatura más baja que existe en el universo no está fuera del planeta Tierra, sino que está aquí en la Tierra y es un sistema de refrigeración de una computadora cuántica. Es lo más frío que se conoce en el universo. Y es porque, de nuevo, no se puede permitir que haya calor, porque digamos, la temperatura altera el átomo, hace que se mueva, y lo que nosotros queremos es que el átomo esté lo más quieto posible para nosotros controlarlo, ¿verdad? Entonces, para eso se necesita una refrigeración muy buena para tener temperaturas lo más bajas posibles para que el átomo se quede totalmente quieto. Entonces, es uno de los desafíos que hay con el hardware. Y luego la otra pregunta que sobre documentación del framework de Python. Sí, digamos, el framework está en Python, pero es de IBM o de Google. Entonces hay que buscar Qiskit o Circ. Entonces, si buscas Qiskit, la primera página que te salga de IBM, esa es la documentación. O si buscas Circ de Google, esa es la documentación. En la página de IBM o de Google. En la página de Python no te va a salir nada porque esto no lo desarrolló Python, sino que lo desarrolló IBM o Google. Gracias. Sí, Andrés nos decía un dato random, algo recuerdo de haber leído un poco rumores, pero muy creíbles, de que los servicios de inteligencia, FBI, NSA, todas esas, están capturando datos encriptados de tráfico en la red, con el fin de eventualmente desencriptarlos cuando las computadoras cuánticas estén más listas. Muy buena charla, gracias, dice Andrés. Gracias, Andrés. Bueno, tenemos otra pregunta. Dice, ¿cómo ha sido el proceso para agregar más qubits? ¿Y cuál es el reto? Bueno, digamos, el reto está totalmente en el hardware, en lo que hablábamos de poder tener los átomos estables. Entonces, ahorita no hay un solo tipo de hardware. El que les mostré de los iones
es uno de los que se utiliza, pero también se utilizan superconductores, por ejemplo. Ese es otro que se utiliza, que es bastante famoso. El reto es poder manejar las partículas sin afectar, sin que haya perturbación, ¿verdad? Entonces, los sistemas de hardware que hay que construir tienen que ser muy controlados. Entonces, agregar más qubits es difícil por eso, porque cada vez que estamos metiendo más átomos, digamos, al sistema, tenemos que asegurarnos que el nuevo átomo no vaya a interactuar con los otros que existen ni afectarlos, ¿verdad? Entonces, como tenerlos aislados. Y eso requiere muchísima inversión como en el hardware. Entonces, ahorita el reto más grande es el hardware, digamos, ese manejo de las partículas de una manera estable. Pero sí ha escalado mucho en los últimos 5 años, por eso, digamos, en 10, 15 años, yo siento que van a haber computadoras cuánticas como tal vez como 20.000 qubits. Ahorita la que tiene más qubits tiene alrededor de 1.000 qubits. Si ya llegamos a, digamos, a 20.000 qubits, ya estamos hablando de que podemos exprimir el poder de la computación cuántica. No creo que eso pase de aquí a 3 o 4 años, pero tal vez de aquí a 10 años sí. Tampoco creo que haya que esperar 50 años para que veamos eso. Sí, siento que va como bastante rápido. Dice Juan Luis, ¿qué tan cierto o falso son las noticias de Elon Musk en el tema? ¿Está involucrado o no? No tengo idea de si es cierto o falso, pero igual no, o sea, no me sorprendería porque estas son tecnologías, digamos, ahorita como bastante emergentes y acuérdense que igual todas las tecnologías nuevas siempre pasan por los ejércitos, pasan por las grandes potencias, etcétera, como la inteligencia artificial y así. Entonces, probablemente los magnates de la tecnología están bastante conscientes de la computación cuántica y me imagino que ya están haciendo también sus avances, sus inversiones, etcétera, en el tema. Y tenemos una última pregunta, dice Rodrigo Cumes. Dice, hola, el banco HSBC utiliza un procesador cuántico de IBM que dicen que es el más avanzado. ¿Podrías abordar más sobre procesadores o se puede abordar más sobre procesadores cuánticos? Ujú. Sí, esa noticia de hecho creo que salió la semana pasada, la estaba leyendo hace poco. Lo que ellos estaban haciendo era como una prueba, básicamente de esto de la criptografía, la encriptación bancaria, con un procesador cuántico de IBM. Cuando hablamos de procesador cuántico, es básicamente la computadora cuántica, ¿verdad? El hardware cuántico. Entonces, lo que hicieron fue tratar de correr estos algoritmos para desencriptar y encriptar con el banco, ¿verdad? Como para ver el potencial que tendría. Creo que me parece que la noticia fue de que resultados bastante prometedores, pero también un poco, pues da un poco de susto, ¿verdad? De ver ahorita se puede llegar a hacer eso con las computadoras cuánticas que hay, entonces en el futuro podría ser peligroso. Google y IBM son como las compañías, digamos, más famosas que trabajan en esto, pero en China, en Asia, tienen un desarrollo muy grande en procesadores cuánticos, que es básicamente tratemos de que de que el hardware que utilizamos ya no sea un hardware gigante, porque si ustedes buscan computadora cuántica en internet, van a ver un hardware gigante, van a ver una maquinota así. Entonces, lo que se trata de hacer con el procesador cuántico es cómo hacemos para colapsar eso en algo más pequeñito, em, como pasó en su momento con las computadoras clásicas, que antes era toda la habitación, era un armario gigante y ahora es el teléfono, ¿verdad? Entonces, el procesador cuántico es esa reducción del hardware. ¿Para qué? Para que se pueda utilizar en más aplicaciones, ¿verdad? Y no tenga que tener yo un laboratorio controlado para poder usarlo. Gracias, Carlin. Bueno, creo que nos queda un minuto y Roberto acaba de poner, creo que la última pregunta. ¿Sabrás si existen teorías de seguridad informática para el uso de computación cuántica? Y ya con esa nos quedamos.
Sí, 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 es toda un área de estudio y de hecho fue de las primeras áreas de computación aplicada que se empezaron a estudiar, fue criptografía. Entonces, sí hay muchas teorías y creo que es el área que tiene más papers y más publicaciones al respecto. Entonces, por ahí puedes investigar. Ya hay diferentes algoritmos, digamos, cuánticos que tienen que ver con seguridad informática, con criptografía, etcétera. Entonces, sí, sí, sí existe bastante sobre el tema y ahí puedes investigar un poco más. Pues gracias, Karen. Pues María Eugenia, te dejo a ti cerrar el evento. Muchas gracias por, bueno, y en nombre de IEEE Mujeres en Ingeniería, pues agradecer a Cenacit que nos estén dando la oportunidad de hacer una alianza, ¿verdad? Y que hablemos de lo que más nos gusta, que es ciencia y tecnología. Y qué mejor la participación de una ingeniera, que miren que también las mujeres estamos dentro haciendo ciencia, tecnología e ingeniería. Así que gracias, María Eugenia, y gracias a ti también, Karen. Sí, yo también me uno a ese agradecimiento, Karen, por hacerte el tiempo para compartir esto con nosotros. Hubo bastantes preguntas y creo que más gente va a ver luego tu charla en las redes sociales y muchas gracias, ¿verdad? Porque es un esfuerzo que hemos estado haciendo para compartir con las personas la importancia de la mecánica cuántica, ¿verdad? Entonces hemos tenido varias charlas y con la tuya, pues muchas gracias, ¿verdad? Que es la primera mujer en dar la charla y yo le decía a Solimar que es importante que la gente sepa que hay mujeres trabajando en estas áreas, ¿verdad? Muchísimas gracias bueno, con esto terminamos y estén pendientes que todavía nos quedan 2 charlas más, una de astrofísica y una de física médica. Muchas gracias Muchas por la invitación. gracias a todos. Feliz noche. Adiós. Feliz noche. Gracias, hasta luego. Feliz noche.